Muy buenos días, niños, deseándoles un feliz inicio de semana. Les habla su profe Yolima nuevamente en un video explicativo del tema que vamos a trabajar durante esta semana, que es el tema que está contemplado dentro de nuestra planeación del segundo periodo y es la biografía. Entonces voy a ir mostrándoles las imágenes y les voy a ir explicando en qué consiste una biografía para que lo podamos tener un poco más claro y asimismo sea un tema que podamos poner en práctica, niños. Bien, vamos a iniciar entonces contándoles qué es una biografía. Entonces, una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. En una biografía se cuentan hechos reales de la vida de ese personaje. Todo lo que nosotros comentemos en una biografía deben ser hechos reales del personaje del cual estemos hablando. Un relato en una biografía por lo general comienza con el nacimiento del personaje en cuestión. Se inicia contando su vida, su infancia, sus primeros pasos y pues obviamente nombrando la fecha de nacimiento del personaje. Bien, ¿qué es importante saber en una biografía? Lo más importante y lo primero es que se cuenta la historia de vida de una persona. Es un texto narrativo y por ende lo que vamos haciendo es contando esa historia. Es importante también en la biografía contar los logros, el recorrido de esa persona, también es importante nombrar esa formación académica que ha tenido, las cosas en las que se ha destacado, quizás también los reconocimientos o premios que haya obtenido durante su trayectoria. Que es importante que cuando alguien lea esa biografía, quien lea la información, conozca aspectos detallados de ese personaje. Cuando escribimos una biografía, lo que nosotros hacemos es una investigación sobre la vida de esa persona. Y al investigar y al indagar, pues vamos conociendo cada vez hechos importantes y relevantes que pueden ir alimentando nuestro escrito o nuestra narración. Bueno, aquí es importante tener en cuenta cómo podemos elaborar una biografía, qué elementos tenemos que tener en cuenta. Lo primero es lo que ya les venía diciendo, que se inicia comentando el nacimiento de ese personaje, cómo fue su infancia, qué marcó a ese personaje, cómo fue su entorno familiar, qué tipo de escolaridad tuvo, cómo fue su formación académica, de pronto en qué contexto se movió o se ha movido ese personaje para poder llegar de pronto al lugar en donde se encuentre posteriormente de su vida. También aquí en una biografía es importante determinar los aspectos importantes organizados de forma cronológica. Recuerden, niños, que esta palabra cronológico quiere decir en orden de tiempo. El tiempo se determina desde una época y desde un momento de la vida en el que ocurren los hechos. Puede ser un tiempo en años, en meses, en siglos, dependiendo de lo que estemos investigando. También es importante determinar por qué ese personaje es o fue tan famoso. Muchos de los personajes importantes sobre los cuales se han hecho sus biografías se elaboran porque han sido personas muy influyentes dentro de la sociedad y en diferentes ámbitos de la vida. Puede ser en la música, en el arte, en la cultura, en la política, en la historia. Entonces, digamos que ese legado que hayan dejado hace parte importante del por qué se les hace una biografía a esos personajes. Bien, una buena biografía que debe tener o cómo debe ser un texto breve, un texto corto, pero al mismo tiempo que es corto debe contener todos los aspectos más importantes de la vida de ese personaje. Es decir, que cuando uno hace una biografía se investiga muchos aspectos, pero a la vez se van resumiendo y se van sacando todos los aspectos que nosotros consideremos más importantes de nombrar, los más relevantes.
Una biografía se puede apoyar con imágenes, con fotos, con dibujos, bueno, recreándola de una manera que sea agradable a la vista de quien lo lee y que vayan representando obviamente cada aspecto importante de la vida de esa persona sobre la cual se está escribiendo. Bueno, aquí ya les propongo la actividad que invito a realizar así de manera muy concienzuda para que podamos, a la vez que vamos aprendiendo a hacer una biografía, también vamos investigando y vamos conociendo sobre diferentes personajes que han marcado el mundo de la literatura. Y aquí entonces pues es importante que tengamos en cuenta que como hemos trabajado aspectos del cuento policíaco y el cuento de terror, hay un personaje famoso muy importante en la literatura que se llama Edgar Allan Poe, que es este personaje. Les busqué una caricatura del personaje para que lo identifiquen. Edgar Allan Poe fue un escritor muy influyente y es una historia de vida muy interesante para que la investiguen, la profundicen y la conozcan, niños. Entonces los invito a que puedan construir la biografía del personaje, escribirla, indagar sobre toda su historia y pues a que la escriban de manera muy creativa. ¿Listo, niños? Ha sido para mí un placer poder acompañarlos a través de este video. Espero que haya sido clara la explicación y seguiremos en contacto. Un abrazo para todos.